una decisión desfavorable a la demanda de Bolivia en la Corte Internacional de la Haya con relación a la obligación que esperábamos que Chile tendría para negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Esto, en alguna medida, significa que concluyó una fase, la dimensión jurídica. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia es el máximo organismo de las Naciones Unidas en materia jurídica. No existe posibilidad de recurrir a otra instancia jurídica. Ahí acabó esta dimensión o esta etapa jurídica a la que se apostó a partir del 2013, cuando se decidió poner esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. Pero también es importante recordar que las relaciones internacionales, las relaciones entre los estados, no únicamente se restringen al ámbito jurídico. Las relaciones internacionales tienen otras dimensiones. Evidentemente una de ellas es la jurídica, pero está la política, está la diplomática y están las otras dimensiones que hacen las relaciones entre dos estados, entre dos pueblos. Corresponderá, por tanto, entonces pasar la página. Evidentemente en lo jurídico no hay posibilidad, y empezar a ser muy creativos, primero para generar las condiciones de confianza. No está eliminada la posibilidad de retomar o restablecer un proceso de negociación. Evidentemente acá se va a requerir la voluntad política de Chile, y en una primera instancia no será posible advertir una predisposición muy inmediata. Claro, y es que no vimos voluntad política en ningún momento durante todo este proceso de la Haya. Primero se recurrió a lo jurídico. Usted dice, ahora tenemos la opción de volver a la diplomacia, pero no la hemos tenido tampoco. Esto parece ser lejano. Sí, se apostó, reitero, a la opción jurídica. Es decir, podríamos asociarlo como un juego de ajedrez. Entonces, una de las partes intentó jugar un juego abierto. Ese podrá haber sido el caso de Bolivia, mientras que la otra parte desplegó un juego cerrado o semicerrado. En un juego abierto, el jugador que despliega esa estrategia corre el riesgo de exponer algunas piezas importantes del juego con el propósito de obtener algún resultado. En ese intento, en esa estrategia, en poner en exposición algunas piezas importantes, hay el riesgo de que esa pieza se pierda. Y eso es lo que ha acontecido. Se jugó un juego muy abierto, en el que se puso en exposición una situación como esta, una posible derrota jurídica en la Corte Internacional de Justicia, y se ha perdido una pieza importante, pero todavía el juego persiste. El presidente Sebastián Piñera dijo que estaba dispuesto a dialogar con Bolivia siempre y cuando se respete el Tratado de 1904. ¿Qué significa esto? Bueno, esa es la posición que siempre mantuvo Chile, que mientras se conserve o se respete los contenidos del Tratado de 1904, ellos estaban abiertos a explorar otras opciones. Las relaciones internacionales son muy dinámicas. ¿Quién podría haber afirmado a principios del siglo pasado que Alemania y Francia iban a firmar el Tratado de la Comunidad Económica Europea, o la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, cuando libraban años y años de rivalidades? Indudablemente, el resultado de la Corte Internacional de la Haya va a prolongar a un largo tiempo. Quizás un resultado favorable, y va a cortar los plazos, porque uno de los criterios que estaba establecido en la demanda era que esa negociación se lleve a cabo en un plazo razonable. Hoy ese criterio de plazo razonable es absolutamente incierto. Pero es muy dinámica las relaciones internacionales. Son dos países, dos pueblos vecinos que inexorablemente tendrán que estar juntos. Y hay otro elemento que habrá que incorporar ya a la luz de los resultados de la Corte Internacional de Justicia. No únicamente los interesados de este tema es Bolivia y Chile, es la región entera. Recordemos la resolución de 1983 de la Organización de Estados Americanos, cuando este organismo consideró que era de interés hemisférico. No ha perdido esa calidad. Este tema sigue siendo de interés hemisférico, más aún en estos tiempos donde hay un actor fundamental, Brasil, que tiene el propósito de ser partícipe de las oportunidades que brindan hoy el Pacífico. Y en alguna medida Brasil, en un futuro muy próximo, se constituirá en un, diría, quizás árbitro de esta situación, porque el interés de integración va a primar.
y debe ser así en el pensamiento de los líderes políticos de la región y, por supuesto, esperemos que eso también ocurra en Chile. A propósito de los países vecinos, decíamos que en la etapa post-Haya, Perú también jugaba un papel muy importante. Y ahora, después de este fallo, ¿cuál es el rol de Perú? Bueno, Perú seguirá jugando un rol importante mientras esté vigente el Tratado de 1929. Recordemos que a través de ese tratado, Chile se obligaba a consultar al Perú cualquier decisión que afectara territorios que en el pasado eran peruanos. Entonces, con el fallo favorable o desfavorable a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia, el rol del Perú era inexorable. En algún momento tendría que abordarse. No será posible de forma muy inmediata, ya tomó alguna distancia el Perú con la declaración recientemente de un personero del gobierno de Vizcarra, indicando que ese problema es absolutamente bilateral. Ha tomado distancia respecto al problema para evitar enturbiar quizás el clima después de los resultados de la Corte Internacional de La Haya. Pero indudablemente Perú se va a convertir muy probablemente en un actor mucho más importante dada estos resultados, porque ya se están manejando otras opciones. Recordemos que hace un tiempo atrás, durante el gobierno de Paz Zamora y Fujimori, se firmó un acuerdo que permitía a Bolivia utilizar el puerto de Hilo. Entonces, ¿Perú nos puede dar un acceso al mar? Sí, ya nos brindó un acceso al mar, no en condición de soberanía, pero sí con amplias facilidades, utilizando el puerto de Hilo. No falta hacer todavía una importante construcción de infraestructura para habilitar ese puerto de Hilo, y podría ser una opción en la medida que también desarrollemos un vínculo mucho más estrecho. Entonces, con Bolivia el Perú. no ha sabido aprovechar esta oportunidad por el puerto de Hilo. No se ha aprovechado porque todavía los costos, comparativamente con los costos que implica el uso del puerto de Arica, son mayores en Hilo. Evidentemente ahí hay una asignación, diríamos, de análisis de costo-beneficio, pero creo que ya tendrá que tomarse una decisión política para también hacer reflexionar a Chile que la región del norte fundamentalmente depende de la vinculación económica que tiene esa región con Bolivia. Si nosotros empezamos a desviar y poner mayor nivel de interés o énfasis en relacionamiento comercial a través del hilo, va a depreciarse en alguna medida las economías de la región del norte, y ahí Chile tendrá que tomar otra actitud.